Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos Hola, días, buenos días. buenos Buenos días días. para todos. Buenos días, Joana. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Buenos días, doctor Hugo. Buenos días, ¿cómo está, Manuel. doctor? Gusto ¿Cómo en le va? saludarlos. Lo Y de mismo, Buenos doctor antemano, Jorge, Buenos ¿cómo ha días. días. estado? Días. y de antemano, muchas gracias por la invitación a la reunión de hoy. Ustedes muy amables Con por todo gusto, participar. doctor. Bueno, vamos a dar una espera de unos minutos para que más personas se conecten, Listo. para Buenos que demos días. inicio, ¿ok? Buenos Hola, Buenos buenos días. 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 Eli, ¿cómo estás? Y los demás. Licenciada, ¿cómo le ha ido? Muy Licenciada Milagros, ¿cómo bien. están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañen en este espacio. Estamos por aquí. Jorge, buenos días. Hola Eli Johanna, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Vamos a esperar unos minutos para que demos inicio con nuestro webinar. Vale. Perfecto. Muy buenos días. Buenos días, doctora Lisa, Doctora ¿cómo Elizabeth, está? ¿cómo Bien, ¿y estás? ustedes qué tal? Muy Excelente, bien, muchas gracias a Dios para ti. gracias.
Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Me Muchas presento, mi gracias. nombre es Eli Joana Rúa, consultora en riesgos financieros. Hago parte del equipo de trabajo de consultores de garantías comunitarias. Para nosotros es un placer compartir con ustedes estos espacios de crecimiento y aprendizaje para cada una de las entidades que nos acompañan en este espacio. Aquí en este momento nos encontramos entidades de Colombia, entidades de República Dominicana y entidades de Panamá. Para cada uno de estos equipos de trabajo, un placer para nosotros compartir con ustedes estos espacios de retroalimentación y de crecimiento. Acá les cuento un poco, quisiera hablarles. Garantías Comunitarias tiene en estos momentos 16 años en el mercado y para nosotros como Garantías Comunitarias es un placer generar con ustedes estos espacios que nos llenan de gran satisfacción. Les cuento un poco de nuestra entidad. Hemos sido galardonados en diferentes premios que nos acreditan la calidad en nuestro servicio, tanto de consultoría como en las diferentes líneas de negocio que manejamos en el momento. Adicional, les cuento un poco que Garantías Comunitarias es una banca de riesgos que ofrece servicios profesionales en riesgo y rentabilidad financiera y nos encargamos de apoyar a las entidades para facilitarles un cumplimiento normativo y diferentes lineamientos en todo el tema de gestión y administración de riesgos financieros en cada una de sus organizaciones. Además, quisiera invitarlos a todos ustedes, ya pues los clientes que nos conocen y nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que aquí en el chat les vamos a registrar toda la información de nuestras redes sociales, @garantías comunitarias, para que nos sigan. Además de eso, les cuento que también nosotros, Garantías Comunitarias, tiene una radio web que acá en el chat les vamos a dejar el enlace para que ustedes también nos escuchen y nos conozcan un poco. En este medio dejamos diferentes temas de interés en todo el tema de administración de riesgos financieros. Entonces también es bastante interesante para que nos sigan, nos escuchen en nuestra radio web. Adicional a ello, quisiéramos también contarles un poco de nuestro objetivo principal en este webinar. En este webinar nos vamos a enfocar en las funcionalidades y objetivo principal de la matriz de riesgo consolidada. Para ya muchas entidades que son clientes nos conocen, saben en el momento cómo manejamos la matriz de riesgo por cada uno de los sistemas de administración de riesgos financieros. En estos momentos entramos a realizar todo un tema de optimización referente a la integración de cada uno de los sistemas, donde no solamente vamos a entrar a realizar todo un tema de gestión enfocados en la normatividad orientada a Colombia, dependiendo del tipo de entidad, a República Dominicana, dependiendo también del tipo de entidad y la regulación, a Panamá también dependiendo de su regulación y el tipo de entidad, donde se realiza todo el despliegue de estas instrucciones de los entes de regulación enfocados en la plataforma GCRIS, que les sirve como una herramienta validando la eficiencia operativa en el desarrollo de cada uno de los sistemas de administración de riesgos financieros. Les cuento también un poco, para este espacio vamos a entrar entonces a realizarle todo un tema de socialización y contexto referente a la matriz, funcionalidades. También vamos a desarrollar un taller práctico con un ejercicio que vamos a hacer de un riesgo. Y les cuento al final, vamos a estar generando un espacio para todas las dudas e inquietudes. También lo pueden hacer en el chat, nos pueden ir escribiendo sus dudas e inquietudes que al final les vamos a dar respuesta para que nos cuenten. En pantalla ya se está visualizando la matriz de riesgo. También quisiera contarles referente a las entidades que en estos momentos tienen riesgos contratados. Les va a aparecer y va a ser funcional para los riesgos que tienen en el momento. Y si en caso tal les interesa adicionar alguno de los sistemas, recuerden escribirnos para realizar todo un tema de gestión. Para los nuevos, para los prospectos, para las nuevas entidades que nos conocen, les damos una bienvenida y los invitamos a que conozcan un poco de nuestras funcionalidades y de la plataforma GCRIS. En este caso, entonces, iniciamos con todo el tema del contexto. En este espacio le doy la palabra al doctor Hugo
un experto en riesgos financieros, apasionado en todo este tema de sistemas de administración de riesgos financieros, que nos va a realizar todo un tema de contexto, de funcionalidades, para que ustedes tengan esa información que es bastante interesante para todo el desarrollo de la gestión de riesgos en cada una de las organizaciones. Buenos días, doctor Hugo, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, queremos aprovechar este espacio realmente porque estamos muy contentos de haber optimizado un poco la plataforma GC Risk y estamos dando cada vez más pasos al tema de la integración de los sistemas de administración de riesgo. Entonces, consideramos que este es un paso muy grande en el tema de la integración y vamos a arrancar pues con la parte de la matriz de riesgos. Entonces, ¿cómo veníamos o cómo ha venido operando el tema metodológico de la matriz? Entonces, nosotros estábamos trabajando desde la perspectiva de los riesgos operativos relacionados a cada sistema, o sea, realmente cómo estaba impactando algo que nosotros causábamos internamente o podríamos causar internamente, a qué sistema le podría afectar. Y estábamos viendo que muchos de estos riesgos podrían materializarse no solo para un sistema, sino para varios. Entonces, realmente lo que hicimos fue dar un paso metodológico a cómo estandarizar la forma de administrar los riesgos de tal forma que puedan validarse desde el impacto a varios sistemas. Entonces, ese fue el paso más grande que dimos hacia el tema de integración. Lo que buscamos con esto es un tema de optimización, es un tema de eficiencia operativa, es un tema de cíclico de mejora continua, que lo que permite a las organizaciones es trabajar consolidadamente todos sus riesgos, pero vistos desde el punto desde cada sistema. Entonces, la idea es enfocarlos a cada sistema. El cambio metodológico o la optimización metodológica que hemos logrado en este momento está dado en cómo la funcionalidad nos está dando herramientas para tomar decisiones. Eso es lo que buscamos. O sea, la metodología lo que está haciendo es que garantiza un procesamiento, una gestión de cada riesgo identificado desde el punto de la identificación, pasando por una medición, valorando los controles y determinando cómo vamos a hacer monitoreo. Entonces, básicamente estamos trabajando sobre las etapas del riesgo, que todos los sistemas de administración trabajan sobre estas etapas, y llevándolos al punto de integrarlos con todo el riesgo al que está expuesto la organización. Eso fue el primer paso. Eso fue uno de los pasos pues, en temas de metodología, de unificación de la parte metodológica, porque dentro de las regulaciones que conocemos, algunos bajo unas regulaciones por superintendencias, otros por un tema de metodología de buenas prácticas, hay otras partes, pero siempre enfocados en la gestión del riesgo desde el punto de vista de Basilea. O sea, la parte es cómo administrar el riesgo. Entonces, independiente de la norma que estén aplicándonos, realmente el tema metodológico se adapta a cualquier marco regulatorio porque cumple con las etapas. Y estamos dando un tema de optimización desde el punto de vista organizacional que ya empieza a valorar cómo hacemos nosotros nuestra gestión para lograr avances en la parte operativa. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es cómo nuestros procesos, cómo lo que hacemos día a día está teniendo impacto dentro de los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces estamos basándonos y fundamentándonos en un tema de mejora continua y estamos buscando siempre un soporte metodológico que no deje a percepción, que eso era lo que estábamos sufriendo mucho en un principio. Dentro de nuestra metodología de trabajo, dentro de lo que nosotros estamos trabajando de la parte de consultoría, que es el enfoque de optimización en este momento, hemos recibido retroalimentación de revisorías fiscales, de auditorías, de entes de supervisión,
y se enfocan principalmente en el tema de cómo se están haciendo las cosas, no el riesgo como tal, sino cómo se están identificando los riesgos, cómo se están midiendo, cómo se están controlando y cómo se están monitoreando. Es el cómo. Y en el cómo era donde más dificultades estábamos teniendo en el desarrollo de los sistemas. Para todos, absolutamente todos los sistemas estaban presentando ese problema. Lo que estamos buscando es darle el soporte metodológico también para que las auditorías, cuando estén revisándoles a ustedes la forma, la gestión que están dando al riesgo, ya no tengan que decir que es por percepción. Ya no tengan que decir que es porque lo determinó alguien. No tengan que decir es porque, sí, pues es que eso es la funcionalidad. No. El tema es de cómo vamos a hacer la gestión del riesgo. Y ahí es donde estamos resaltando la parte de la integración del sistema. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? El tema metodológico se adaptó de tal forma, o se adecuó de tal forma, que dé cumplimiento a diferentes regulaciones y también darle cumplimiento al principio básico de generar valor. Es que lo que realmente a nosotros nos interesa en la gestión del riesgo no es tanto el cumplimiento de normas. Si uno genera valor y cumple la norma, pues obviamente está dándole la optimización a esto. Porque si nos enfocamos a solo cumplir norma, una matriz que descarguen de internet en Excel pueden cumplir norma. Lo que pasa es que la gestión no les va a permitir generar valor dentro de lo que ustedes estén administrando. Ahora, eso es el contexto bajo el cual estamos trabajando. ¿Qué estamos nosotros utilizando en este momento? ¿Qué es lo que estamos enfocándonos? Nosotros lo que queremos hacer es un tema de cómo nos vamos a enfocar ahora sí a administrar este riesgo o esta integralidad en el riesgo. ¿Y qué queremos hacer en esta parte? Enfocarnos en nosotros mismos. Queremos enfocarnos en lo que nosotros como organización hacemos para poder determinar cómo podemos ir mejorando. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Nos vamos a enfocar en los procesos. No en las personas, no en las fallas que han sucedido, no en el tema de las afectaciones que puedan existir por eventos que no tenemos en el control, sino por lo que hacemos diariamente. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es cómo nuestras operaciones nos pueden materializar el riesgo en algo de lo que nosotros ejecutamos financieramente. Y aquí es donde viene la unificación hacia los sistemas. Entonces, ¿cómo estamos trabajando la metodología? ¿Cómo se fundamenta el cambio metodológico? Nosotros estábamos arrancando previamente, o la cultura que nosotros tenemos es decir, bueno, vamos a hablar de riesgo de SARLAF, riesgo de lavado de activos. Entonces, tenemos un riesgo o estamos expuestos a que la organización sea utilizada para lavar activos. Ahora sí, veamos cuáles son los riesgos que nos pueden materializar el evento de lavado de activos. ¿Cómo nos puede materializar un lavado de activos? Y a partir de esa identificación del riesgo relacionado a un sistema, desplegábamos toda la metodología. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? No. Vamos a trabajarlo más desde el punto de vista de lo que nosotros como organización a qué estamos expuestos. Y vamos a ver cómo nuestros procesos y lo que nosotros hacemos pueden mitigar, disipar, disminuir, eliminar o mitigar el riesgo al que se encuentra expuesto. Y de acuerdo a eso lo relacionamos a algún sistema del cual estemos trabajando como sistema de administración de riesgo. Entonces miren que el cambio de perspectiva es básicamente, lo que estamos diciendo es, vámonos a ver los riesgos a los que estamos expuestos y veamos sobre dónde nos puede impactar el interior. Y a partir de eso veamos cómo nuestros procesos, y que particularmente dentro de los procesos nos enfocamos en los controles, están teniendo eficiencia, efectividad en la mitigación o en la disipación o en la eliminación o en el traslado del riesgo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo estamos trabajando así? Y vamos a darlo a nivel de parte práctica, a nivel de ejemplo. Nuestras entidades, todas en nuestra forma de negocio, en nuestras actividades económicas, tenemos que enfocarnos en lo que hacemos. Particularmente hay uno que nos puede, no sé si a todas, pero pues yo creo que a la gran mayoría de los que estamos acá, nos puede materializar y es un tema al que estamos expuestos, que haya una suplantación, que alguien más
utilice el nombre de un tercero, de una persona, para utilizar los servicios nuestros y mediante eso cometer algún tipo de fraude, bien sea nosotros o un fraude externo o un fraude de cualquier tipo. Cuando nosotros hablamos de la suplantación como riesgo, eso quiere decir que nosotros estamos ofreciendo servicios a una persona, bien sea crédito, bien sea seguros, bien sea captación de ahorros, bien sea alguna otra intermediación financiera que nosotros estemos ofreciendo. Entonces lo que pueden es utilizar el nombre de un tercero para hacer algún tipo de fraude. ¿Cuál fraude? Pues ya eso es la intencionalidad que tengan las otras personas. Cuando nosotros lo vemos por ese lado, ese riesgo al que nosotros estamos expuestos por prestar un servicio, que haya una suplantación, realmente la suplantación nos puede materializar en diferentes riesgos. Si nosotros tenemos cartera y estamos ofreciendo créditos, nos puede materializar en un fraude de que perdamos la plata que prestamos. Entonces está relacionado a un riesgo de crédito. La suplantación, si está enfocada en un tema de que nos estén utilizando para lavar plata, entonces, si están utilizando nuestros servicios con el nombre de un tercero para ingresar plata a nosotros, lavarla, darle apariencia de legalidad, hacer el blanqueo del capital, lo que estamos haciendo es la materialización de un riesgo de lavado de activos. Y si dentro de eso también estamos conceptualizando que nuestros procesos, nuestra forma de trabajar, no está validando o no tiene controles dentro del riesgo de suplantación, entonces también podemos materializar un riesgo operativo. Entonces, ¿esto qué es lo que estamos diciendo? Que un solo riesgo puede materializarme en múltiples sistemas, puede replicarme en múltiples sistemas. Ese es el principal enfoque. Entonces, ahora lo que vamos a tratar es un tema de el riesgo como tal y ya ver dónde nos está impactando. Ese es el primer cambio metodológico grande que estamos desarrollando acá, porque es un cambio del principio sobre el cual veníamos trabajando, porque las normas, como nos estaban entregando a nosotros, nos estaban enfocando que teníamos que trabajar sobre un riesgo de crédito, sobre un riesgo de lavado de activos, pero no nos estaban diciendo que podíamos trabajar bajo un tema de realmente el riesgo al que está expuesto la organización y ver dónde nos puede materializar. ¿Por qué? Porque los riesgos los estamos causando nosotros mismos, dentro de lo que nosotros hacemos. Si nosotros no captamos, tenemos un riesgo de que nos utilicen nuestros productos de ahorro, ¿no? Porque no tenemos. Si nosotros no hacemos intermediación para prestación de algún otro servicio, ¿generamos este riesgo? No estamos generando este riesgo. Eso es lo que queremos tener en cuenta. Como los riesgos son muy propios y son de lo que nosotros hacemos día a día, es primero enfocar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y luego ver dónde nos pueden materializar. Y aquí viene un tema de recomendación de las superintendencias. Y esto tiene toda la racionalidad en el tema de la gestión. Cuando nosotros estamos trabajando en riesgos operativos o en riesgos causados a partir de nuestra operación, pues como hay tantos procesos, hay demasiados riesgos que se nos pueden materializar. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, esto se vuelve abrumador, porque el hecho de que un café mal preparado afecte a un cliente y lo queme, eso es un riesgo que puede generarme una demanda. Pero ese riesgo nosotros tenemos que tratarlo realmente. Pues si vemos el proceso de hacer el café, lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo lo estamos sirviendo? Lo estamos haciendo nosotros. Pero ese riesgo es un tema de riesgos financieros. No. Entonces debemos enfocarnos realmente, y ese es el principio que también tenemos que tener en consideración para no saturar el sistema, es cuáles son los riesgos que nos pueden afectar nuestros objetivos y que nos pueden afectar el cumplimiento de los presupuestos. Hay que tener ese principio. ¿Para qué? Para que no saturemos el sistema. Que son muchos, que son todos. ¿Con cuál nos vamos? Con los que más afectación puedan tener. Entonces, eso es la clasificación del riesgo. Vámonos de lo más grande hacia lo más bajo. ¿Cuál es cuál es la forma de clasificar esto? Fundamentalmente vistos desde nuestra parte financiera. ¿Cuál es nuestro activo más representativo dentro de nuestra organización? Para algunos la cartera, para algunos el tema de inventarios, para algunos los seguros, para algunos cuáles son, dónde está dentro de nuestra estructura financiera, cuál es el más grande y partamos de ahí.
¿Cuáles son los riesgos que me pueden afectar eso? Lo más significativo que yo hago. Y vámonos viendo hacia adelante, pues vámonos profundizando. Ese es el primer criterio para poder determinar a qué riesgos nos encontramos expuestos. Entonces, la primera parte es por ese lado. La otra parte que hay que tener en conceptualización de esto es que como nosotros estamos trabajando bajo el enfoque de lo que nosotros hacemos, pues los riesgos deben estar dados en lo que nosotros podamos materializar de riesgo. Es decir, si nosotros estamos diciendo que hay riesgo de pandemia, que ya lo vivimos, y hay riesgo de confinamiento, nosotros tenemos intervención directa a mitigar o eliminar el riesgo de que exista una pandemia mundial. No, nuestros procesos tienen alguna condición para afectar esa materialización de ese riesgo. No. Entonces, visto desde el punto de vista interno de nosotros, que no causemos o no seamos sujetos de materializar el riesgo, pues vámonos a enfocar en los que realmente podemos materializar que nos afecten nuestros logros. Entonces, yo sé que estos conceptos a uno simplemente pues es difícil distinguir la línea de qué sí y qué no. Pero el problema aquí no es decir que sí y que no, sino vamos cogiendo lo que más nos interesa y vamos gestionándolo uno a uno y vamos alimentando la matriz en la medida que vayamos aprendiendo. Porque esto es lo bueno, que nosotros estamos arrancando en este punto bajo un tema metodológico que lo que nos va a permitir es conocernos mejor. Y esto no lo veamos como el tema que nos va a solucionar o esto nos va a volver financieramente mucho eficientes mañana. No. Esto lo que nos va a poder aprender es a identificar qué es lo que nosotros debemos optimizar, hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos como organización para optimizar financieramente nuestros resultados. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Entonces, esos son los preceptos que hay que tener en cuenta para empezar a identificar los riesgos. Listo. Entonces, hasta ahí queríamos pues como la primera parte de esto, que era decirles cómo vamos o cómo contextualizamos el tema del ajuste metodológico o la optimización metodológica que estamos haciendo en este. Ahora sí, ¿qué viene después de eso? Como nosotros estamos viendo cuáles son los riesgos, ¿cuál es el siguiente paso? Ver nuestros procesos, ver nuestros controles. ¿Por qué? Porque los controles están dentro de los procesos. Cuando nosotros empezamos a identificar los controles que nosotros ejecutamos, y controles es lo que nosotros hacemos, que ahí es donde reside la parte de eficiencia, o sea, el sistema lo que está buscando es la efectividad de los controles para optimizar los resultados, es decir, para disminuir el riesgo, mitigarlo, eliminarlo, lo que sea, está en los controles. O sea que el centro de esto, de toda esta estructura que estamos montando, es valorar los controles. Pero un control debe estar dentro de un proceso. O sea, dentro de lo que nosotros actuamos como organización. Entonces, esos son los preceptos que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Cómo vamos a utilizar la metodología? Para que nosotros podamos hacer efectivamente este trabajo, lo primero que vamos a trabajar es sobre algo que nosotros denominamos catálogo. Y ahora me muestras por eso, donde estamos viendo acá la pestaña que se llama catálogo. ¿Cuál es la funcionalidad del catálogo? El catálogo lo que va a funcionar es como un listado de lo que nosotros hoy ya somos, hoy ya tenemos, hoy a lo que estamos expuestos. Entonces, el catálogo que tiene primero los riesgos, o sea que vamos a crear un listado de riesgos, un catálogo de riesgos a los que nos encontramos expuestos. Luego la metodología establece que vamos a definir un listado de controles, o sea, vamos a ver dentro de nuestros procesos cuáles son los controles que nosotros estamos ejecutando. Luego vamos a ver los procesos, es decir, a qué proceso pertenecen. ¿Por qué es tan importante el proceso? Porque si el proceso no está documentado, el proceso no está designado a un responsable o el proceso no está actualizado, realmente el problema no está en la exposición, no está en el tema en el control, está en el proceso. Y hay que optimizar son los procesos. Listo, entonces esa es la otra parte. Y por final, los responsables. ¿Por qué? Porque los responsables van a ser los que nos identifiquen al interior de la organización
quiénes son los colaboradores que van a incidir en la mejora. Y hay que ver si hay una concentración de responsabilidades. Eso es lo que adicionalmente nos permite ver. Entonces, ¿el catálogo qué es? Un listado. Vamos a crear un listado de riesgos, un listado de controles, un listado de procesos, un listado de responsables. ¿Cuáles son los procesos que tenemos que ingresar? Si ustedes tienen cadena de valor y tienen un inventario de procesos, todos los que tengan. Si nos vamos a guiar por norma, la norma establece unos procesos dentro de algunas instrucciones, establecen algunos de los procesos que deben haber. Por ejemplo, para SARLAF hay un proceso que nos aplica a todos, que es la identificación de personas expuestas políticamente. Los PEPs, la identificación de PEPs. ¿Para qué? Bien sea para prestarle un servicio, bien sea para vincularlo como asociado. Entonces, si eso es un tema de un proceso que está establecido por la regulación, ese proceso ya existe. ¿Cuál es el proceso? La vinculación, como lo llamamos, dentro de la parte de cooperativas. Entonces, la vinculación de asociados o de socios, lo que nosotros tenemos que tenerlo es un proceso. Y dentro de ese proceso hay un control que es ver si la persona tiene calidad de PEP. Entonces, dentro del proceso de vinculación estamos viendo si es PEP. Pero adicionalmente tenemos otro proceso donde vemos a las personas expuestas políticamente, que son los procesos de validación anual. Si las personas tienen esa calidad. Entonces, los que ya son socios, anualmente hacemos un proceso de verificación en listas, y listas restrictivas, listas no restrictivas, listas PEPs, donde vamos a ver si las personas tienen esa calidad después de haberse vinculado con nosotros. Entonces, miren que son dos procesos diferentes que buscan identificar la misma cosa, la condición de PEP, pero son dos procesos diferentes. ¿Y dónde están los controles? Dentro de uno está en una parte, dentro del otro proceso está en otra parte, pero el control es el mismo, verificación de la persona en listas. Entonces nosotros tenemos que hacer, para no estar creándolo en absolutamente todos los sistemas, lo que vamos a hacerlo es crear un solo control y vamos relacionando el control al riesgo que se nos puede materializar. Y finalmente, como los procesos deben tener un responsable, que es la persona encargada de gestionar el proceso, pues simplemente vamos a relacionar nuestra estructura organizacional dentro de los responsables. Un listado que va a ser el responsable, el departamento o área al que pertenece. Y lo vamos a ir amarrando. Entonces, miren que el tema ya empieza a optimizarnos. Desde aquí ya empezamos a optimización. ¿Cómo estábamos trabajando previamente o cómo veníamos trabajando? Si nosotros decíamos que existía un tema de riesgo de crédito, que nos puede materializar un riesgo de crédito, que es el incumplimiento de la obligación, y el incumplimiento de la obligación se podía dar materializado por una suplantación, entonces decíamos matriz de riesgo de crédito y empezábamos. ¿Cuál es el riesgo? La suplantación. Y es listo, vamos a ver qué el riesgo, cómo se nos puede materializar, qué las consecuencias, cómo sería el tema. Y vamos a ver ahora sí los controles. Y luego cogíamos y nos íbamos para SARLAF y decíamos, venga, pero por la suplantación también nos puede materializar un riesgo de lavado de activos porque alguien puede ponerse un nombre falso y traer recursos de origen ilícito a nombre de otra persona y moverlos por la entidad y materializarnos un riesgo de lavado de activos utilizando otro nombre por una suplantación. Entonces aquí está también. Y adicionalmente en el SARO teníamos que poner la suplantación por una falla en el proceso de validación que teníamos, en los procesos que tenemos. Entonces estábamos replicando 3 veces el mismo riesgo en diferentes matrices. Eso es lo que ya no queremos hacer. Entonces miren que simplemente acá ahora sí, bajo el tema metodológico, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a crear el listado de riesgos. Eli, yo creo que aquí ya podemos empezar con la parte práctica de un ejemplo, si les parece bien. Vamos a trabajar un ejemplo para ver cómo está funcionando el tema metodológico dentro de la optimización. ¿Les parece bien? Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Continuamos con el ejemplo de la suplantación, pues que es como, digamos, uno muy general y uno que nos aplica dentro de muchas organizaciones. Perfecto. Entonces, ahora sí, la suplantación, ¿dónde nos puede materializar? ¿Nos puede materializar en riesgo de crédito? Sí. ¿Nos puede materializar en riesgo de liquidez? Sí, definitivamente si nosotros estamos en una suplantación de un crédito muy grande, nos puede afectar la liquidez. Si nos hacen un retiro bajo un nombre falso por una consignación falsa que
han enviado, vea, yo soy fulanito de tal y voy a consignar una plata y mandan un recibo falso. Yo me asocié a la cooperativa y era para un ahorro, me lo ponen el ahorro a la vista. Y luego van y dicen con ese recibo que van a retirar la plata y piden un cheque. Pueden afectarnos la liquidez porque nos afectan el disponible. Operativamente, sí, porque el proceso tiene falencias. Y en mercado, digámoslo que desde el punto de vista de mercado no nos puede impactar, porque el mercado viene o dado por la perspectiva de las tasas de interés para un tema regulatorio en cuanto a la exposición que tenemos o desde nuestro portafolio de inversiones. Entonces, como ninguno de los dos está dado por la suplantación, sino que es causado por nuestra eficiencia financiera, entonces digamos que por el mercado no da. Pero por SARLAF sí, si nos suplantan utilizando en una persona que está en listas restrictivas y se nos vincula a la organización para utilizar el sistema financiero. Entonces miren que ya estamos marcando un riesgo y lo estamos relacionando a los sistemas de administración que nosotros estamos desarrollando. Y como sabemos que la regulación no está obligando a todas las entidades a implementar todos los sistemas, pues obviamente va a ser mucho más simple relacionarlo a los sistemas que nosotros tenemos, bien sea por obligatoriedad o bien sea sobre los cuales sí tenemos. Entonces, dependiendo de nuestra actividad financiera, pues obviamente va a tener sí o por un lado o por otro no. Si nosotros no tenemos cartera, pues no nos va a impactar en un riesgo de crédito, pero sí nos puede aplicar por liquidez, por SAR y por SARLAF. Entonces, aquí es lo primero. Ahora, dentro de algunas instrucciones está el tema de los riesgos asociados. Es decir, que lo que está diciendo es que si a la organización se le materializa el riesgo, ¿qué puede materializar o qué puede afectarme asociadamente? Me puede afectar reputacionalmente. O sea, si a mí se me materializa una suplantación, yo puedo afectar mi reputación. Sí. Yo puedo afectar mi operación. Sí. Puedo ser afectado de una suplantación por contagio, digamos que no es tan directo. Y puedo tener una responsabilidad legal, sí. ¿Por qué? Porque digamos que la persona que suplantaron y la persona que está moviendo el recurso es una persona de listas restrictivas, que tiene restringido el acceso al sistema financiero. Y mediante la suplantación nosotros estamos permitiéndole a esa persona mover el recurso dentro del sistema financiero. Entonces, ¿hay un riesgo legal? Sí, porque la ley está diciendo que estas personas tienen restringido el acceso al sistema financiero. Entonces, la suplantación sí puede tener riesgos asociados. Listo, ahora sí, dado eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una descripción del riesgo. La descripción del riesgo es algo sencillo. Primero, pues vamos a darle un código. Y también vamos a darle una descripción y unas consecuencias. ¿Qué nos puede materializar en esto? Nos pueden materializar en pérdida en la cartera, aumento del indicador, daño reputacional, nos puede dar costos legales, nos puede causar sanciones, pérdidas financieras. Ya vemos qué nos puede materializar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la suplantación. Ahora, si nosotros nos vamos a la suplantación desde un punto de vista diferente, que son para entidades de vínculo cerrado, como fondos de empleados para Colombia, que lo que están haciendo es con una patronal, con una matriz, trabajar y ellos son los que hacen el proceso de contratación y si la contratación se la dan, solo vinculamos personas contratadas, pues el riesgo de suplantación en ese sentido sería mucho menor. No hay un riesgo tan manifiesto de eso, entonces el riesgo no entraría aquí dentro de las prioridades. Eso es lo que hay que tener como contexto dentro de lo que nosotros hacemos para utilizar si vamos a utilizar este riesgo o no. Listo, creamos el riesgo. Las causas, perdón. Nos faltaban las causas. Ahora sí, tenemos que decir qué causas me pueden materializar esta suplantación. Y entonces aquí vemos dos causas básicas. Generalmente causado por potenciales clientes y pueden darse por intentos de fraude externos o por intentos de fraude internos, que es donde la gente internamente está haciendo una conspiración con personas externas para que utilicen una entidad para hacer esa suplantación. Entonces, esas dos causales me pueden materializar el riesgo. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Una relación de causas que me puedan materializar el riesgo. ¿Por qué las causas? Es importante porque los controles lo que me van a disminuir o me van a afectar son las causas, no el riesgo. Los controles van a impactar sobre las causas, no sobre el riesgo como tal de suplantación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya tenemos un
una identificación inicial de lo que es el primer riesgo. Listo. Eli, dale, por favor. Claro que sí, doctor Hugo. Bueno, aquí quisiera hacerles una apreciación. Aquí cuando ustedes van a registrar cada una de las causas, se la pueden realizar de manera individual. Cuando ya vamos a entrar a hacer el desarrollo o el despliegue de cada una de las etapas, vamos a entrar a hacer validación de cada uno de los controles referente a las causas. Anteriormente, en la matriz que manejábamos, teníamos las causas de manera consolidada, en este caso también de acuerdo a observaciones de revisoría fiscal, en sus hallazgos, recomendaciones, vamos a entrar a tratar cada una de las causas de manera individual con su respectivo control. Entonces, es una funcionalidad bastante interesante en el despliegue de cada uno de los sistemas y en el desarrollo de cada una de las etapas. Otro tema también bastante interesante es que nos va a permitir, cuando nosotros vamos a registrar los riesgos, nos va a permitir registrarlos de manera individual. Le relacionamos cada uno de los sistemas donde va. Y lo otro es que cuando nosotros entremos a relacionar los riesgos, como en este caso el ejemplo puntual que es la suplantación, vamos a entrar a validar si le registramos SARC, SARLA. Cuando nosotros vamos a hacer el despliegue de cada uno de los sistemas, vamos a encontrar todos los riesgos relacionados a ese sistema donde ya nosotros anteriormente registramos toda la información desde la parte de catálogo. Entonces es bastante interesante cuando entramos a validar el catálogo, que es como un repositorio o un inventario de información, y ya cuando nosotros vamos a hacer el despliegue de cada uno de los sistemas, ya vamos a tener toda la información registrada en la plataforma GCRIS. Otro tema también bastante interesante, además que me va a permitir realizar el registro de manera individual, también voy a poder hacer el registro de manera consolidada. Miren que en la parte derecha yo tengo un cargue de información masivo, donde tenemos también un formato. Y ahí en este caso, si ustedes tienen ya todo un listado de riesgos, ustedes pueden registrar toda la información en el cargue masivo y ya les va a aparecer toda la información cargada directamente desde la plataforma si no lo desean realizar de manera individual. Entonces aquí en este caso lo realizarían de manera masiva y ya miren que en la parte inferior les va a aparecer todo el despliegue de los riesgos que ustedes ya registren en la plataforma. Eso sería, doctor Hugo, bien pueda continuar. Gracias. Listo, entonces, una vez tenemos un riesgo identificado, vamos a ver los controles que existen. Entonces, entremos por favor a los controles. ¿Cuáles son el tema de los controles? ¿Cuál es el control? Acuérdense que el control es lo que nosotros hacemos para disminuir que se materialice el riesgo, o sea, que me materialice la causa. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener en consideración esto, ¿qué herramienta, qué actividad, qué es lo que hacemos nosotros para evitar la suplantación? Y ahí sí vamos a ver lo que nosotros operativamente hacemos dentro de unos procesos para validar esto. ¿Cuáles son los controles? Vean, hay infinidad de controles. Controles manuales, pues, o controles, digamos, muy típicos dentro de esto que nosotros tenemos es una llamada telefónica, donde nosotros, dentro de la información que nos suministra el potencial asociado, potencial cliente, lo que hacemos es llamar a verificar la referenciación. Eso es un control, porque es un control de identidad para evitar que entre otra persona. Hay otros controles, digamos, más tecnológicos que son, por ejemplo, la biometría. La biometría es la que valida huella, rostro, y lo que está haciendo es, mediante la presencialidad, validar mediante una plataforma tecnológica la identidad de la persona. Entonces, eso tenemos dentro de los controles, ese tipo de validador, ese tipo de control tenemos, una validación biométrica. Y existen otro tipo de controles, por ejemplo, los seguros. Nosotros podemos contratar un seguro que si hay una suplantación nos cubra lo que se pierda por una suplantación. Entonces, controles hay. Ahora, la naturaleza del control es sumamente importante aquí dentro de la metodología. ¿Por qué? Porque el control tiene dos opciones en su naturaleza. El control lo que va a hacer es o evitar que se materialice el evento, que se materialice el riesgo, o disminuir la afectación cuando el riesgo se materializa. O sea, no tiene intervención en que se materialice el riesgo o el objetivo del control es evitar que se materialice el riesgo. Entonces, veámoslo con este ejemplo acá que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la organización una validación biométrica.
La validación biométrica, ¿qué hace frente a la suplantación? Evita que se me materialice el riesgo, o sea, evita que un suplantador ingrese a la organización. Entonces, ¿ese control de qué naturaleza es? Preventivo. Disminuye la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Entonces sí tienen su naturaleza. Y miren que los controles, cuando nosotros vemos los tipos de controles o los controles que hay, siempre tenemos que verlo desde este punto de vista. El control está haciendo, o el control como lo estoy ejecutando, ¿qué está haciendo? ¿Está evitando que se materialice el riesgo o está disminuyéndome la afectación por la materialización del riesgo? A nivel de ejemplo, ¿cómo podemos visualizar los controles? A mí me gusta trabajar un ejemplo práctico que es un tema de los incendios. El riesgo es que haya un incendio. Ese es el riesgo, que se incendie nuestra casa, por decirlo. Ahora, ¿cuáles son los controles que nosotros podríamos tener para eso? Señales de prohibido fumar, extintores, detectores de humo, seguros contra incendios. Esos son controles que podemos tener. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de cada uno de esos controles? Si nosotros tenemos señales de prohibido fumar, ¿ese control qué hace? ¿Cuál es su objetivo en su naturaleza? Evitar que haya un agente iniciador del fuego, o sea, evitar que el fuego aparezca. Ese es el objetivo de ese tipo de control. Las señales de alerta de prohibido fumar, lo que están evitando es que se materialice el riesgo. Un detector de humo, ese evita que haya incendio, o sea, evita que el fuego aparezca. No, lo que hace es detectarlo lo más pronto posible, el fuego, para que haya una afectación menor. O sea, que el control realmente es detectivo. Está detectando que se materializó el riesgo. Cuando nosotros hablamos de los extintores, ¿el extintor qué es? El extintor lo que estamos haciendo es disminuir o evita que aparezca el fuego. No, lo que hace es que cuando lo apagamos más pronto la afectación es menor. Entonces lo que está haciendo es correctivo. Y el seguro también es correctivo. El seguro lo que está haciendo es no evita que se me materialice el incendio, no disminuye la afectación en el incendio, no me afecta menos, pero lo que me está haciendo es reponerme mi patrimonio en caso de que se materializó el incendio. Entonces miren que cuando nosotros nos enfocamos por esa naturaleza del control, es donde podemos determinar qué está afectando. Si evitar que suceda o disminuir o evitar o disminuir la afectación o mitigar la afectación. Eso es lo que buscamos en la naturaleza del control. Ahora sí, miren por qué es tan importante esta clasificación. Y cuando nosotros vemos el control, simplemente pensemos, ¿este control evita que suceda el evento o después de que suceda el evento me está disminuyendo la afectación? Y ahí vamos a saber qué naturaleza tiene. Es muy sencillo. Y el mismo control lo estamos ejecutando. Por ejemplo, esta biometría. La biometría es un control que está haciendo ¿qué? Evitando que haya suplantación. Y cuando yo compro un seguro para suplantadores que me cubra en caso de que me haya una suplantación, ¿eso evita que entre un suplantador? No, eso lo que está haciendo es disminuirme la afectación que puede causarme una suplantación. Entonces, ¿de qué naturaleza es él? Correctivo. No detecta la suplantación, corrige cuando hay una suplantación. Entonces, la misma naturaleza del control es la que nos dice que nos va a afectar. ¿Listo? Cuando nosotros buscamos, vamos con este ejemplo, vean lo de listas restrictivas. Cuando nosotros vamos a vincular a un asociado y en nuestro proceso de vinculación estamos haciéndole consulta en listas, ¿ese control qué naturaleza tiene? Preventivo, porque antes de que ingrese como asociado, estamos viendo lo que no aparezca en listas restrictivas. Pero el mismo control que es consulta en listas, cuando lo hacemos dentro del proceso de validación periódica de nuestros socios y lo encontramos que hay una coincidencia después de ser asociado, el control ¿qué es? Detectivo. Listo, entonces miren que es un solo control, consulta en listas, pero el control también se puede llevar a un tema de detección de acuerdo al proceso al que pertenece. Si lo vamos a ejecutar en el proceso que evita que se materialice el riesgo, es un control preventivo. Y si lo vamos a ejecutar ese mismo control después de que ya está dentro de la organización, es detectivo. ¿Listo? Entonces tiene mucha relación el control dentro del proceso. Listo.
Vamos claros hasta ahí. Ahora, ya tenemos el listado de controles, ahora sí vamos a ver a qué procesos pertenecen esos controles. Porque tienen que pertenecer a un proceso, porque si no, no vamos a poder optimizarlo. Nosotros optimizamos procesos. Por eso se llama administración del riesgo operativo, realmente, porque estamos optimizando nuestros procesos. Cuando nosotros estamos viendo este proceso, vamos a cogerlo dentro del proceso de vinculación, proceso de asociación. Entonces, el control pertenece al proceso de vinculación. Este control de biometría pertenece al proceso de vinculación. Y ahí lo que tenemos que ver es esto, lo definimos así como procesos y subprocesos, porque generalmente dentro de las cadenas de valor estamos viendo que hay unos procesos misionales y entonces ahí ponemos en los procesos misionales la parte de administración de asociados. Y entonces dentro de la administración de asociados, como proceso, hay unos subprocesos que se llama vinculación de asociados, retiro de asociados, actualización de información de los asociados. Entonces, como sabemos que esto ya depende de la organización, creamos como dos niveles, un proceso y un subproceso. Pero obviamente ya depende de cómo ustedes tengan su estructura de la parte de la cadena de valor para crearlo. Entonces, aquí se crea el proceso al cual pertenece el control. Vuelve y juega. Es la misma metodología. Podemos hacer cargues masivos, un inventario de procesos, un inventario de subprocesos, y lo que realmente nos permite es eficiencia en el cargue de información, o podemos crearlo uno a uno. Entonces los procesos, recuerden que son a dónde está el control. Y los responsables, listo, Eli, ¿cierto? Y los responsables ya es vuelve y juega su estructura organizacional. Eso es muy propio de ustedes. Entonces, vamos a hablarlo aquí desde el punto de vista de una estructura, digamos, de una oficina de cartera, pues de crédito. Y entonces lo que vamos a hacer en este tema es, ¿quién es el responsable del proceso? El responsable del proceso de crédito es el analista de crédito o el responsable es el director de oficina. O sea, ya depende de cómo hayan designado ustedes sus responsables. O el responsable es un área de procesos, pues obviamente eso ya depende de su estructura organizacional. Pero lo que decimos es el proceso, ¿quién es el responsable del proceso? ¿Quién va a quedar en responsabilidad del proceso? Entonces aquí lo creamos, ponemos un nombre y ponemos el departamento o área al que estamos entrando. Ahora sí, recuerden que estos son listados. Aquí vamos a crear listados de riesgos, listados de controles, listados de procesos y listado de responsables. Listo. Entonces creamos nuestra base. Ahora sí vamos a hacerle. Hasta aquí no hemos hecho sino el catálogo. Aquí acabamos de empezar. Ahora sí vamos a hacer qué tenemos por cada uno de los sistemas y vamos a relacionarlo dentro de cada sistema. Entonces, por favor, Joana, entremos al de Sarlaf. Vámonos con el de Sarlaf, ¿cierto? Vámonos con el de Sarlaf para crear el Claro riesgo. que sí, doctor Hugo, aquí ingresamos a todo el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí antes, doctor Hugo, quisiera precisar, una vez ya nosotros tengamos toda la información estandarizada, registrada desde la parte de catálogo, y ya nos vamos a hacer el despliegue de esa información y evaluación referente a cada riesgo enfocado en los sistemas mencionados dentro de la matriz, y una de las principales funcionalidades es que vamos a tener un histórico que es el que tenemos en la parte de arriba. Miren ustedes donde en este histórico nos va a quedar la información registrada de la matriz, es decir, en periodos ya sea de manera semestral, trimestral, ya cuando lo determine la entidad de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a su manejo interno, van a entrar a realizar el despliegue de esa actualización de la matriz. Supongamos vamos a realizar un registro de la matriz o actualización en el primer semestre del 2024, realizamos todo el despliegue de la matriz desde cada uno de los sistemas o de los sistemas que tengamos en el momento por cada una de las entidades, nos va a aparecer el histórico. Entonces nos va a permitir tener esa trazabilidad de ese histórico donde vamos a entrar a comparar en el mes, en el semestre anterior, cómo estaban mis riesgos, cómo estaba esa consolidación del riesgo inherente, cómo estaba la consolidación del riesgo residual al otro semestre. Ahí vamos a entrar a validar ya en el informe que vamos a presentar de la matriz consolidada, cómo va a estar la evolución de esos indicadores. Entonces, es otra optimización bastante interesante. Vamos a poder tener ese histórico donde vamos a comparar las matrices y vamos a validar esa consolidación, que es lo que se quiere con esta integralidad de cada uno de los sistemas del riesgo inherente y del riesgo residual.
Listo, gracias, Eli. Entonces, bueno, vean, ahora sí, ya vamos a entrar a las etapas del sistema. Identificación, medición, control y monitoreo. Ahora sí nos vamos. SARLAF. SARLAF, ¿cuál es el riesgo de SARLAF? El riesgo está en la suplantación. Un riesgo de suplantación. Ahora sí, dentro de esto también podemos ver si nos puede afectar productos o si nos puede afectar procesos para relacionarlos. Esto dentro de algunas regulaciones está establecido, para algunos aplica, para otros no. Este sí es utilización propia por un tema de orden en la información. O sea, yo quiero saber qué riesgos me pueden materializar respectivamente sobre un servicio que yo ofrezco. Entonces, sobre el servicio de crédito, ¿cuáles de estos riesgos tienen mayor incidencia? Es por clasificación, únicamente es por un tema de orden de la información, pero no necesariamente debe diligenciarse. Hay riesgos que no me pueden materializar en ningún producto. No sé, pues hay varios riesgos en este caso, pues que pueden tener sin afectación. Esta parte que vemos acá abajo de los niveles, esto está relacionado a una regulación para Colombia que está dada por la Supersolidaria, en este caso es el tema de SARO, y está dado en un anexo dentro de la regulación que establece que definamos los niveles dentro de cuál el riesgo se puede clasificar. Es un estándar dentro de la regulación, aquí está dado como opción. Para los que no le aplique, simplemente no es necesario entrar a relacionarlo. Y los riesgos asociados, los que ya habíamos marcado previamente. Entonces, lo primero es identificar el riesgo dentro de SARLAF. La suplantación en SARLAF tenemos el riesgo identificado. Sigamos, por favor. Ahora sí vamos a hacer la medición del riesgo. Cuéntanos, Eli. Doctor Hugo, aquí quería hacer una precisión y es, como les decía anteriormente, como nosotros ya registramos todos los riesgos desde cada uno de los sistemas, miren que en esta parte cuando nosotros ingresamos a asociar riesgo, aquí les va a aparecer el despliegue de todos los riesgos que ustedes tengan en plataforma, que ustedes tengan registrados. Acá desde esta parte, en este caso porque estamos haciendo ya de manera precisa este riesgo que es de la suplantación, pero una vez ustedes tengan todo el despliegue en plataforma, desde el módulo de catálogo les va a aparecer toda la información. Mire, y ya sería asociar el evento al análisis que ustedes van a realizar dependiendo de cada uno de los sistemas, pero inicialmente como ya tenemos la información registrada, como es inventario de la parte de catálogo, ya ustedes pueden tomar toda la información ya de manera estandarizada. Exactamente, que ese es el objetivo del catálogo, o sea, que ya no estén creándolo dentro del sistema. Listo, entonces con la medición, y aquí sí vamos a un tema de conocimiento, y esto sí es un tema de la priorización que ustedes quieran darle y del riesgo al que los puede exponer, o sea, ya es un tema desde que, ¿qué tanto quiero hacerle tratamiento al riesgo? El riesgo inherente más que de, por ejemplo, vean, ¿cuál es la probabilidad de materialización del riesgo de una persona en listas restrictivas? Y les voy a decir un ejemplo para Colombia. Si nosotros estamos hablando de la población colombiana, que son más de 50 millones de habitantes, y estamos diciendo que en listas restrictivas hay 118 personas entre personas jurídicas y personas naturales, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de que se materialice eso entre 50 millones? Es muy baja, la probabilidad es demasiado baja. Si nosotros nos vamos por ese lado, la probabilidad de ocurrencia de ese evento es tan bajo que no se puede percibir en riesgo. Así el impacto sea muy grande, la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Entonces debemos verlo desde nuestra naturaleza, desde lo que hacemos día a día. Entonces, en este caso es verlo desde el punto de riesgo al que estamos expuestos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es optimizar nuestros procesos para evitar que eso se materialice. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo, mi control es las llamadas telefónicas y ya de naturaleza sé que ese control no tiene efectividad buena, y yo lo que quiero es implementar un control más óptimo para evitar esta situación. Entonces lo que yo tengo que hacer es darle una probabilidad más alta de ocurrencia. O sea, debo decirme yo mismo, yo estoy muy expuesto porque mi control es muy ineficiente. Entonces aquí viene a jugar el tema de qué tanto quieren priorizar el tratamiento de ese riesgo. Entre más alta la probabilidad y entre más alto el impacto, pues va a ser más exigente el tema de los controles. Entonces, aquí, ¿qué es la recomendación? Cuando ustedes ingresen aquí riesgos, cuando vayan a gestionar riesgos,
La idea es que pongan riesgos a los que realmente estén expuestos o que sí sepan que tienen una exposición significativa, porque la idea del sistema es administrar el riesgo, no registrar el riesgo. Porque riesgos hay muchos. Pero si no lo van a gestionar, pues aquí le ponen probabilidad de ocurrencia baja y afectación bajísima. Entonces, ¿para qué lo pusieron si no le van a hacer tratamiento? Están registrando un riesgo. Y es un riesgo sobre el cual ya tienen control. Entonces, la idea aquí es buscar riesgos que inherentemente, o sea, sin controles, ya tengamos alta exposición. Aquí están dadas las metodologías de cómo está el tema de cuantificación, de qué es la probabilidad, de qué es el impacto. Aquí van a contar con el tema metodológico como soporte, la parte que estamos transando, pues, utilizando como soporte metodológico para valorar qué es probabilidad y para valorar qué es impacto. ¿Listo? Cuando nosotros determinamos un riesgo inherente, vamos a ponerlo aquí muy alto, Eli, para que lo visualicemos. Vamos a ponerlo muy alto en probabilidad y catastrófico en impacto. O bueno, mayor. Miren que realmente lo bueno de esto es que nos lo está mostrando. Miren que lo ubica directamente. Esto está en una matriz de 5 por 5, entonces lo que está haciendo es simplemente que si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, le da 5, y si el impacto es catastrófico, le da 5. Entonces lo que hace es multiplicar 5 por 5 en una matriz cuadrada y nos ubica en la casilla más alta. Cuando nosotros damos esta exposición al riesgo inherente, o sea, qué tan expuestos al riesgo estamos inherentemente, entonces ya viene la parte crítica de este sistema o de esta parte metodológica, que son los controles. Porque aquí lo que vamos a ver es cómo estamos dentro de nuestros controles afectando la ocurrencia o disminuyendo el impacto que pueda tener en la materialización. Entonces, ¿cómo se hace esta parte metodológica? La parte metodológica del control lo que hace es medir la efectividad del control, es decir, qué tan bueno es el control, qué tanta cobertura tiene sobre el riesgo en una probabilidad, es decir, qué tanto lo cubre entre 0 y 100%, qué tanto cubre el riesgo, bajo 5 criterios. Perdón, bajo unos criterios definidos. O sea, aquí ya los vamos a volver. Volvamos porfa al catálogo, y mostremos los controles. Entonces, devolvámoslos acá. Para poder determinar los controles, para determinar qué tanto tienen afectación el control, el criterio, lo vamos a hacer acá. Y miren que aquí está el tema de parametrización de los controles. Lo que vamos a decir es que bajo unos criterios, que vamos a decir, estos criterios son los que me determinan a mí qué tan bueno o qué tan malo es el control. Y esto lo define la organización. Entonces tenemos estos criterios y ya depende de ustedes cuáles van a intentar, pues, cuáles van a asignar, en qué proporción lo van a asignar. Estamos viendo la aplicación, frecuencia, documentación, naturaleza, asignación, efectividad e implementación. Esos son los criterios que tenemos aquí clasificados. Y ustedes son los que dicen, vámonos por ejemplo a la aplicación ELIT. Cojamos el criterio de, no, el de, ¿cuál es? El de implementación, si no estoy mal. En desarrollo implementado y suspendido o El de efectividad. automático, no, el que dice automático manual. Asignación. Manual Es la automático, asignación. semiautomático. El criterio de asignación, que lo tenemos acá, lo que está midiendo es, o lo que está valorando es que si un control es automatizado, o si un control es manual, o si un control es semiautomático. ¿Qué importancia tiene este criterio? Y vámonos al tema biométrico. Si nosotros, ¿qué es un control automatizado biométrico? Un control automatizado biométrico es el que nosotros hemos, pues muchos de ustedes, yo también lo he pasado y lo que lo he visto es cuando nosotros nos validan la identidad mediante una llamada o mediante una voz o mediante el tema de identifíquese con ciertas preguntas que usted tiene que responder. Ese es automatizado. ¿Por qué? Porque si usted no responde adecuadamente y si no cumple con el control biométrico de identificación, el proceso no continúa, o sea, el proceso se suspende. Eso es automático, o sea que para poder ejecutarse el proceso, dentro del proceso está automatizado el control biométrico y lo que hace es no permitir pasar o avanzar en el proceso. Corta el proceso. Eso es automático.
¿Cuándo lo podemos llamar semiautomático? Cuando dentro de nuestro proceso hacemos una biometría, pero eso no interviene en la continuidad del proceso. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las cooperativas acá en Colombia, lo vemos como un servicio biométrico, que lo que hacen es tomarle la huella a la persona, validar si estas huellas pertenecen al documento de identidad, el asesor o la parte de asesoría en créditos, y fundamentado en eso continúa el proceso. Eso es semiautomático, porque la validación lo hace un sistema, pero no interviene o no corta el proceso. O sea, automáticamente no se corta el proceso, sino que es la persona la que define si el proceso no. O sea, es automático en la validación, pero manual en la continuidad. Y el que es 100% manual, ¿cuál sería un control manual? Las llamadas telefónicas de validación. ¿Por qué? Es porque es la persona quien las hace y es la persona quien las ejecuta. Entonces, dentro de esas condiciones, lo que estamos viendo es que la categorización de la asignación, nosotros debemos darla. ¿Qué es lo que nosotros buscaríamos siempre? La automatización. Pero tienen que tener en consideración algo. Y esto es lo difícil de hacer esto. Los controles automatizados son muy costosos y requieren tecnología. Entonces, ahora sí, yo tengo que implementar siempre automatizados los controles, no necesariamente. Inclusive hay controles que no se pueden tener automatizados. Hay controles que no se pueden ejecutar automatizados. Entonces, tenemos que tener en consideración eso para darle este parámetro. Obviamente, lo mejor es automático. Pero la idea es que acá ustedes pongan porcentajes entre 0 y 100 a cada uno de ellos, pero siempre buscando a dónde quieren optimizar. Entonces, como automático es lo ideal, ¿cuál es la idea ponerlo acá? Al 100%. ¿Para qué? Para que la efectividad del control se suba. Y miren que la efectividad del control es buena cuando es automatizado. Como les digo, si la llamada biométrica no valida, ¿qué hace el proceso? Se suspende. Entonces miren que la prevención en la biometría está cortando el proceso. O sea que es sumamente efectivo un control automático de ese tipo. En cambio, el semiautomático no tiene una cobertura tan grande porque depende del criterio de la persona para detener o no el proceso. Entonces aquí lo que se le puede dar es una menor cobertura. Entonces lo que digo es, sí tengo un control semiautomático, pero tiene menor efectividad, porque depende del criterio de la persona para poder avanzar o no. Y los manuales, lo ideal en un tema operativo y en un tema de riesgos que yo tengo una alta afectación, pues que no sean manuales. Entonces, si el control es manual, de una vez hay que ponerlo muy bajito. Esa es la parametrización que tienen que tener en consideración para validar o valorar qué tan bueno es el control. Entonces, miren que esta es la parametrización que incide. La asignación, la efectividad, la aplicación, la frecuencia, si está documentado, si está implementado y su naturaleza. Esto incide en determinar si el control es bueno o malo. Entonces, volvamos al iPod. Y esto lo que va a hacerles es darles el soporte metodológico de cómo están valorando los controles y les va frente a cualquier auditoría determinar si están siendo o no adecuados en la medición del riesgo, en la mitigación del riesgo o en la disminución de la exposición al riesgo. Entonces miren que acá estamos diciendo, ahora sí, voy a ver la validación biométrica y vuelve y juega, vean. Depende enteramente de su proceso. La asignación, semiautomático. Semiautomático considerando que nuestro proceso lo que hace es ejecutarlo de forma en una validación de biometría frente a un tema tecnológico, pero lo hace en manual y es la persona quien determina. Si la validación fuera el otro tipo de proceso que les digo, que es que corta el proceso automáticamente y no permite avanzar, entonces aquí sería automático. Eso es lo que tiene que ya ver dentro de su proceso. Y eso ya depende de cada uno de ustedes. O sea, eso ya ahí sí no me puedo meter. Pues podemos tener todos biometría, pero las biometrías se ejecutan de forma diferente. Ah, no, yo solo la ejecuto aleatoriamente, o solo la ejecuto para hacer esto, o solo la ejecuto para el crédito, o solo la ejecuto para este proceso. Entonces, depende enteramente de lo que ustedes hacen. Ya aquí lo que hay que hacer es valorarlo. Ahora, vuelve y juega recomendación acá.
El tema de la validación del control es la parte más crítica, porque si ustedes empiezan a engañar ustedes mismos y a decir que la cobertura del riesgo, aquí pueden marcarlo automático, frecuencia y pueden ponerle las mayores calificaciones, que lo que va a darles acá es una cobertura muy grande. Entonces, cuando ustedes dicen que tiene una cobertura muy grande, ¿qué quiere decir? Que la exposición al riesgo no la tiene. ¿Qué significa eso en términos de medición? O en riesgo residual, ¿cómo les va a quedar? Va a quedar tan bajo que ustedes no van a necesitar intervenirlo, cuando realmente puede ser que sí necesiten. Entonces aquí ya viene la parte crítica de decir definitivamente ese tipo de control que yo considero que tengo, que es el semiautomático, que es el de la validación biométrica manual, yo necesito avanzar y hacerlo automatizado. Yo acá debería decir que los semiautomáticos de estos controles deberían tener una muy baja mitigación de la probabilidad para que yo pueda intervenirlo. Entonces miren que aquí hay que criticarse uno mismo. Porque si ustedes empiezan a decir que todo está bien, que todo está controlado y que sus controles no necesitan mejora, pues simplemente lo que van a hacer acá es que no van a intervenir. Y lo que intervienen acá con el resultado no es el riesgo, sino que intervienen son los controles. Y van a afectar son procesos. Eso sí tienen que tenerlo en consideración. Entonces, todo lo que critiquen realmente, pues de forma constructiva, porque esto es para mejorar, todo lo que critiquen un control, lo que les va a volver a ustedes es en tareas. Y todo lo que ustedes digan que el control es eficiente, les va a quitar tareas. Entonces aquí depende significativamente de cómo estos criterios ustedes los establezcan. Entonces miren esta parte. ¿Cómo funciona el tema metodológico en el control? Como la naturaleza del control es preventivo, la biometría, en este caso, dentro de este proceso, me va a disminuir la ocurrencia. Y miren que acá lo estamos viendo. Disminuye la probabilidad de ocurrencia. De acuerdo a la parametrización que establecimos, la matemática da y la matemática es lo que va a dar el número. ¿Qué significa este 47.2%? Que después de haber dado estos criterios, estoy diciendo que este control en particular me cubre el 47% de la probabilidad de ocurrencia. Entonces, vuelve arriba, por favor. Vuelve a la medición. Si estoy diciendo que me está cubriendo, vamos a redondearlo en 50%. ¿Qué estoy diciendo yo? Que la probabilidad o la posibilidad de ocurrencia es 5. Miren que acá lo tenemos 5. ¿Cierto? Probabilidad de ocurrencia es 5. Si yo estoy diciendo que tengo cobertura del 50%, ¿a cuánto me reduce el tema esto? Si tengo cobertura del 50%. A la mitad. Entonces este número ya no es 5, sino 2.5. Y ese es el riesgo residual después del control. Entonces miren que matemáticamente funciona. Lo que estoy diciendo es qué tanto me cubre. Si yo digo que tengo cobertura del 80% sobre una probabilidad muy alta y el control me cubre el 80% de la probabilidad de ocurrencia, entonces ¿qué estoy dejando yo expuesto? El 20%. Y el 20% de 5 es 1. O sea que la probabilidad muy alta que antes tenía, que era 5, me la convierte en 1. Esa es la parte metodológica que estamos trabajando acá, dando a partir de unos criterios la efectividad del control para determinar cuánto me cubre o la probabilidad o el impacto, dependiendo de la naturaleza que tiene. Ahora, bajemos por favor al control. Este control, yo lo que tengo que relacionarlo también, obviamente aquí está el resto de la información, es a qué causas está, qué causas me va a disminuir o qué causas me va a atacar. Entonces aquí relacionamos las causas. A qué proceso pertenece, si está en un subproceso, a qué departamento y a qué área. ¿Para qué? Para que relacionemos el control a un responsable y a un proceso, porque realmente lo que necesitamos es ver los procesos. Ahora, no, es que yo también tengo un control que es, por un lado, la biometría, pero también compré una póliza de seguro de suplantación y entonces vamos a valorar cómo estamos en este. Y entonces miren que lo traemos acá. Entonces yo tengo simultáneamente dos controles, uno preventivo y uno correctivo. Y entonces valoro el control y tengo que ver la cobertura de la suplantación cuándo me va a ser efectiva. Es que esa cobertura de suplantación únicamente se puede hacer siempre y cuando yo demuestre que hice la biometría.
ahí me lo paga la aseguradora, si no, no me lo paga. Y entonces, ¿realmente eso tengo cómo demostrarlo? Entonces, ahí tenemos que empezar a valorar los controles. Y aquí sí es, como les decía, volverse críticos frente a lo que nosotros hacemos. ¿Qué tanta cobertura tiene el control? ¿Qué tan bueno es el control? Entonces, si la póliza de seguro, si el seguro que tenemos contratado tiene cláusulas, que es lo que conocemos de cobertura, debemos ser muy consecuentes con las cláusulas para ver si tiene buena cobertura o no. Hay que criticar el control para determinar qué tan bueno es. Volvamos a al otro control, Joan, al de suplantación, al de biometría, perdón. Cuando nosotros tenemos un control biométrico, y voy a dar el ejemplo acá en Colombia, cuando nosotros tenemos un control biométrico y la biometría está dada por una empresa particular y la metodología de validación biométrica que ellos utilizan es mándeme la huella y yo tengo unos expertos forenses que me van a determinar si esa huella es igual al de la cédula, eso les da confiabilidad grande en la certeza del control. Por una parte, o sea que hay que criticar el control. La otra, vámonos a otra opción. Yo tengo una biometría frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, o sea, bases de datos del Estado. La biometría me sirve para todos los ciudadanos colombianos, pero no me sirve para ciudadanos extranjeros. Entonces, tengo que ir a conocerme yo mismo y decir, yo tengo muchos ciudadanos extranjeros en mi organización. Entonces tengo que ver qué tan bueno es la cobertura del control. Por eso les digo, hay que ser muy críticos frente al control dentro de lo que nosotros somos. El 90%, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un 10% de exposición, porque tengo un 10% de personas extranjeras que no puedo hacerle biometría bajo el control que yo tengo. Las coberturas de seguro tienen limitaciones de X, Y, Z tipo. Entonces yo tengo que ser crítico con eso y decir que tengo todavía exposición a la materialización del riesgo por suplantación. No tienen cobertura absoluta. Entonces, ahora sí, matemáticamente, ¿cómo juegan ellos? Bajemos por favor y vamos al riesgo residual. Lo que estamos viendo es que cuando nosotros determinamos tanto la probabilidad pues vemos la afectación que tiene cada uno de los controles bajo los criterios que establecimos, pues él va a tener un recálculo del riesgo dentro del, eh, dentro de la matriz del riesgo residual. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vean, él nos va a estar relacionando. Podemos ponerle tantos controles como nosotros queramos. Si tenemos 3 controles preventivos, si tenemos 3 controles correctivos, y tenemos que ver qué tanto está afectándome. Y aquí es donde vamos a verlo. La naturaleza era que teníamos 5 de probabilidad y 5 de impacto para el riesgo inherente. ¿Y cuánto nos queda en el residual? Pues, ¿cuánto afectó esto? Matemáticamente, ¿cuánto es la nueva probabilidad? Matemáticamente, ¿cuánto es el impacto? Y nos recalcula un riesgo residual y ese es el que nos lo enfoca dentro de la matriz. Ahora, esta parte que acá estamos viendo aquí abajo que se llama factor mitigador y requiere tratamiento, ¿el factor mitigador qué es? El factor mitigador depende del número de controles que nosotros tengamos para disminuir la probabilidad de ocurrencia, pues, para disminuir la ocurrencia del riesgo. Si nosotros tenemos 2 controles preventivos y un control tiene efectividad del 20% y el otro del 85%, ¿eso quiere decir que tenemos cobertura del 105%? No. Incluimos dentro de la metodología una metodología matemática que nos acompañó en nuestro departamento de analítica y desarrollamos una parte metodológica que lo que hace es sumar de cierta forma efectividad en los controles, viendo los tipos de controles que hay. Entonces, podemos tener muchos controles, pero va a llegar nunca va a ser más del 100% la cobertura. Entonces yo tengo control de biometría y tengo control de biometría extranjera y tengo control de este tipo y tengo control de este tipo. Lo que voy a hacer es tener tantos controles que voy a eliminar el riesgo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuánto me cuesta un control? Y por eso aquí tenemos que ser consecuentes con esto, porque entre más digamos que tenemos exposición al riesgo, pues más controles vamos a necesitar.
¿Y eso qué significa para la organización? Un costo de inversión para mejorar controles o para adquirir controles nuevos. Eso tenemos que ser consecuentes. La matriz lo que nos va a representar a nivel operativo son costos adicionales de operación. Si el control es ineficiente, tenemos o que cambiarlo o mejorarlo o adquirir uno nuevo. Entonces, esa parte, volvamos Eli, entonces a la parte del riesgo residual, es lo que nosotros conocemos como factor mitigador, que tanto disminuye la exposición al riesgo. Y veámoslo, Eli, porfa. Esta parte que dice requiere tratamiento, vean. Nosotros, ¿qué dijimos en esto? Vean? Nosotros, como ustedes ven acá en la matriz tiene 3 colores, 4 colores, verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Cuándo cuándo un riesgo requiere tratamiento? Depende de ustedes. Ustedes me van a decir, vea, todo lo que es amarillo, desde que sea amarillo requiere tratamiento. O no, desde que esté más de 3 requiere tratamiento, desde que esté más de 4. O no, yo no tengo capacidad de intervenir todo. Desde que sea más de 12, creo que requiere tratamiento. O sea que ustedes van a definir un valor entre 1 y 25, que es el punto donde la medición del riesgo residual les va a decir requiere o no tratamiento. Vamos a trabajarlo como apetito al riesgo dentro del riesgo residual. Eso nos va a dar pie a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el monitoreo. Y el monitoreo debe trabajarse sobre los riesgos que requieren tratamiento. ¿Para qué? Para optimización, para que haya un ciclo de mejora. Yo estoy viendo que mi biometría, como es manual, me está exponiendo al riesgo. Pues es semiautomatizada, entonces me está exponiendo al riesgo. Y yo quiero hacerle una mejora a ese control biométrico y quiero que sea totalmente automático. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir y poner ¿cómo se llama, Eli Joana? ¿Cómo lo llamamos? ¿Plan de Nivel de acción? intervención. Nivel de Eso, intervención. Que ya de acuerdo eso. a ese parámetro, ya vamos a la parte de monitoreo. Si quieres, les muestras dónde está para definir el parámetro, por favor. Listo. Acá y miren que acá tiene la ayudita para ver cómo está la metodología de determinar esto. Entonces ustedes definen un valor. Si no lo ponen, realmente pues él no les va a dar la alerta de requiere intervención. Ya eso depende propiamente de cuando ustedes vayan gestionando los riesgos. Volvamos por Eli al tema del control del riesgo residual. Cuando nosotros hacemos todo este ejercicio, y miren que el ejercicio no es simple porque toca empezar a ver cuántos controles, cuántas causas, cuántos riesgos, la medición de la efectividad de cada control, qué tanto impacto tiene sobre el riesgo. Y cuando terminemos de hacer eso, vamos a terminar definiendo una matriz. Y ahí sí ya vamos a hablar de matriz consolidada. ¿Por qué? Porque miren que la metodología está aplicando sobre todos los sistemas de riesgo. Estamos trabajando unificadamente una metodología para que impacte todos los sistemas. ¿Qué nos va a dar eso? Una matriz consolidada. Que eso era lo que buscábamos como fundamental dentro de la optimización que hicimos. Entonces veamos la matriz consolidada. ¿Qué va a llevarnos la matriz consolidada? ¿Cuántos eventos de riesgo clasificados tanto en riesgo inherente como en riesgo residual? Con todos los sistemas de administración o por cada uno de los sistemas de riesgo. ¿Y qué va a mostrarnos acá? Tanto el riesgo inherente en cuánto está y el riesgo residual en cuánto queda. Entonces llegamos a lo que nosotros estábamos buscando en un principio. Bajo una metodología, trabajar una matriz consolidada de todos los sistemas de administración de riesgo. Y adicionalmente, dentro de la instrucción o dentro de las instrucciones que también hay, el tema del monitoreo debe hacerse de 3 formas diferentes. Un monitoreo del cumplimiento regulatorio, un monitoreo de la efectividad de los controles, que esto es lo que permite hacer es esta parte, y hay otro monitoreo que es del riesgo residual, es la evolución del riesgo residual. Entonces miren que yo acá medí hoy y tengo un riesgo inherente de tanto y un riesgo residual de tanto. Mírenlo, acá están, riesgo inherente 56, riesgo residual 21. ¿Qué estoy diciendo yo?
¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué tan bueno está mi riesgo residual? ¿Qué tan malo está mi riesgo residual? No sabemos. ¿Por qué? Porque es una foto. Para saber si mi riesgo está mejorando o empeorando, o sea, tengo que hacerle monitoreo al riesgo residual, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer periódicamente el mismo ejercicio de identificación de riesgos, volver a medir los controles y volver a cuantificar el riesgo residual. Y ahí sí ya estoy viendo un comparativo entre lo que era riesgo residual inicial y riesgo residual en los siguientes. Entonces podemos hacer monitoreo del riesgo residual. Cuantificamos bajo una metodología estandarizada todos los sistemas de administración de riesgo. Yo sé que aquí me dediqué a explicarles la metodología y realmente pues ya a ustedes les interesa ver la operatividad, pero eso lo vamos a trabajar directamente con cada entidad. Vamos a programar la migración de lo que ustedes tienen hoy. Vamos a empezar a hacer esa parte. Entonces, no era para enseñarles cómo utilizarles, sino que queríamos hoy básicamente trabajar la parte metodológica. No sé si hasta aquí hayan preguntas. Ya la operación, pues ya les vamos a mostrar cómo generar informes, cómo trabajar la parte de... Lo bueno de esto es que ya queda registrado, no tiene que cambiarlo. Lo hacen una vez y el esfuerzo de una sola vez lo van a ver en adelante. Cada vez que vayan a hacerlo, ya las siguientes veces va a ser más fácil. El gasto va a ser una sola vez, no va a ser permanente, que era lo que también trabajábamos antes. Toca estar actualizando toda la matriz, toca generar toda la matriz y compararla con la anterior. Ya eso todo está dentro de la optimización. Entonces, eso queríamos presentarles hoy. Consideramos que es un avance grandísimo en la integralidad de los sistemas de administración de riesgo. Esperamos pues que sí les sea de utilidad. Queremos pues decirles que acá todo el equipo de consultoría va a estar para apoyarlos a ustedes en lo que necesiten. Y es simplemente que programen ustedes internamente cuando quieren empezar a trabajar con la matriz y empezamos a hacer migración. Eli Joana. Claro que sí, doctor Hugo. Muchísimas gracias. Aquí ya entramos a validar con ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación. ¿Cómo les pareció? Pues buenos días. Pues me parece excelente, pero entonces el éxito de esto está en que la entidad tenga lo que dice don Hugo, el listado de sus procesos y el listado de sus riesgos para organizarlo y tener esa matriz consolidada. No, no es tanto tenerlo, sino que ustedes puedan ver dónde tienen falencias. Y los riesgos están. Los riesgos Ujú, siempre existen. Pero sí, digamos que el listado de procesos se puede desarrollar. Y realmente es importante para la organización empezar a estandarizar sus procesos. Entonces, esto, por eso les decía, esto básicamente es una metodología de administración del riesgo operativo, pero aplicado a todos los sistemas, que es lo que buscamos, unificar y bajo una sola metodología. Pero no lo vean como que ya tienen que tener algo. Véanlo como el apoyo que les va a ayudar a organizar y a medirse en qué es lo que deben hacer de aquí en adelante bajo un tema de metodología de medición de exposición al riesgo. Entonces, para eso le sirve. Sirve de fundamento de medición. sí, señor. Perfecto. Recuerden que durante esta semana para nuestras entidades clientes les vamos a estar enviando la metodología referente a esta nueva optimización y vamos a estar enviándole también un manual de acuerdo a las funcionalidades que tenemos en el momento de la matriz de riesgos. Entonces, para que lo tengan muy presente, aquí también en el chat les vamos a dejar el contacto de consultoría para que ustedes también nos escriban si tienen también algún tipo de inquietud. Y recuerden que con nuestras entidades clientes vamos a empezar a realizar pues como todo el tema de programación para entrar a hacer la socialización y aplicación de cada uno de sus riesgos en la matriz. Bueno, no sé si tengan de pronto alguna otra inquietud, observación. Excelente, de todas maneras, ahí tienen el contacto desde la parte de consultoría. Cualquier inquietud que tengan nos van escribiendo. Para todas las personas que se encuentran conectadas, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Doctor Hugo, Johanna, Muchísimas muchas gracias, gracias. muy amables, buen Qué pena, hay día. una pregunta por aquí. Espérame, Eli, que Gracias. hay una pregunta. Permítanos un segundo que
¿Dónde está la pregunta de Eli Joana? Ya mismo aquí estoy validando. Aquí hay una pregunta que dice que si al migrar la información de la matriz individual de cada uno de los riesgos, automáticamente se integra esta a la matriz consolidada. Hay que hacer una migración, pero hay que hacer un proceso adicional de hacer nuevamente la medición del control, o sea, la efectividad del control. Y hay que relacionarle unos elementos. Por ejemplo, ustedes me traen un riesgo de suplantación, pero no estaba relacionado a ningún riesgo, o estaba en solo SARS-CoV. Entonces hay que hacerle la marcación para relacionarlo a los demás riesgos. Entonces, eso sí hay que hacer. Digamos que esto va a haber un avance ya dentro de lo que ustedes tienen, pero hay que hacerle una adaptación a la metodología que estamos ajustando acá. Entonces, sí va a haber algo de trabajo adicional. Ya es programación nada más, perfecto. Otra vez lo de si la información que se tiene actualmente va a quedar integrada, no va a ser todo. Igual hay que depurar, don Freddy, hay que trabajar un poquito la, el ajuste y como aquí está preguntando la señora Milagros, licenciada, efectivamente vamos a trabajar en conjunto, vamos a estar nosotros acompañándolos en la migración. Entonces, por esa parte no se preocupen que vamos a darles el acompañamiento. Y otra cosa, Hugo, también bastante interesante, recuerden que el registro de cada uno de los sistemas, el registro de riesgos en cada uno de los sistemas y la medición que vamos a entrar con la nueva metodología es la que alimenta la matriz consolidada, ¿cierto? Una vez nosotros allá ya entremos a registrar y entremos a hacer pues como el desarrollo de cada una de las etapas, esa información ya se va a reflejar en la consolidación de las matrices de riesgo. ¿Listos? Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Ya quedamos atentos a la programación y lo que necesiten, aquí quedamos pues muy pendientes de ustedes y agradecerles su tiempo y el Gracias. espacio. Muchas Con todo gracias. gusto. Muchas gracias. Con todo Muy bien. gusto, que Muchas estén bien, hasta gracias. luego. Hasta Muchísimas luego. gracias. Feliz día. Feliz resto Chao. de día. Muchas gracias. Doctor Hugo, muchas gracias. Joana, muchas gracias. Con Mano todo gusto, Orlando, qué Orlando. gusto saludarlo, que esté muy bien. Gracias a ustedes por participar.